Continuación, Glocalidad, programa mixto, informativo, cultural y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Producción nacional independiente 23538. Hola Venezuela, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Glocalidad. Yo soy Maybel Di Martino y les saludo en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible este espacio. Les recuerdo como siempre nuestras redes sociales, @Glocalidad, en todas las plataformas digitales. Si desean seguirme en mi cuenta personal, @MaybelD, e igualmente tienen a su disposición nuestro correo electrónico, programaglocalidad@gmail.com. El día de hoy conoceremos a nuestros amigos de Quimera. Ellos nos van a hablar acerca de cómo utilizar la realidad aumentada con fines muy prácticos. También hablaremos con Inmuno 21, este laboratorio que lleva a cabo grandes proyectos de investigación. Los conoceremos hoy en Glocalidad. Y por último, nuestros amigos de ANIA. Con ellos hablaremos acerca de biotecnología. Es lo que tenemos preparado para el día de hoy en Glocalidad. Quimera es un emprendimiento tecnológico que nace en Venezuela, en Sucre, en el oriente venezolano, en Carúpano, con José Millán. José Millán, estudiante de licenciatura en informática en la Universidad de Oriente, se preocupa por el problema que hay en la parte de formación y capacitación, precisamente los estudiantes de informática. Cuando ve que no hay los equipos para que los estudiantes de informática puedan aprender con una máquina, con una memoria y cosas por el estilo, que no se lo podían imaginar, y nace el proyecto que José emprendió de, a través de la realidad aumentada, poder enseñar cuáles son las partes de una computadora, cuáles son las diferentes piezas, de manera que el estudiante de informática pueda verlas, quizás no tocarlas de una manera real, pero sí a través de la plataforma o de la aplicación, de la tecnología, de la realidad aumentada. De esa manera Quimera se consolida y ya en este año 2019 pasa a ser un emprendimiento tecnológico que hace páginas web, hace aplicaciones multiplataformas, aplicaciones para Android, para sistemas de iPhone, y principalmente como valor diferencial lo que es la realidad aumentada, que es una tecnología a través de la cual puedes con un dispositivo móvil como una tableta, un teléfono celular, ver la realidad con una información adicional. Eso es lo que se llama la realidad aumentada. El ejemplo clásico que muchas personas asocian es el de Pokémon GO. Pokémon GO, ese jueguito donde la gente iba buscando, persiguiendo al Pokémon, donde veían con el visor de su tableta o de su teléfono celular la realidad y el Pokémon y tenían ahí que jugar. Pasa hoy en día, en 2018 ya empezó a ser un boom este tema de la realidad aumentada, pasa a ser, digamos que tecnología punta de lanza, al punto que, por ejemplo, iPhone en una de las últimas actualizaciones del año 2018 lanza como proyecto de lanza o de punta de lanza lo que es la realidad aumentada. De manera que vamos a ver que de la vuelta de la esquina en cuanto a lo que es la tecnología en los teléfonos celulares, tanto Android como iPhone, la realidad aumentada pasa a ser una tecnología interna de los teléfonos celulares, como podría ser en algún tiempo, quizás hace 2 o 3 años, los códigos QR, que ya las cámaras de los teléfonos celulares lo leen sin necesidad de tener una aplicación adicional. Igual pasa con lo que es la realidad aumentada. Incluso la realidad aumentada forma parte, la realidad aumentada y la realidad virtual, de lo que es la cuarta revolución industrial. La cuarta revolución industrial, esta gran cantidad de avances, incluye la realidad virtual y la realidad aumentada, que siempre es importante explicar la diferencia. Ya más o menos expliqué lo que es la realidad aumentada, pero la realidad virtual, que muchas veces la gente las confunde, es cuando te colocas esos visores y puedes ver hacia donde mires un mundo completamente virtual. Te colocas unos audífonos y te separas completamente de la realidad, y por eso se llama realidad virtual. En cambio, como ya expliqué, en la realidad aumentada tú sigues viendo el mundo real, pero con alguna información adicional allí.
Venezuela es un país de oportunidades. Hay una frase que se utiliza a nivel mundial, que es una sigla que se llama VICA, que son los entornos volátiles, inciertos, cambiantes y ambiguos. No solo es una frase que aplica para Venezuela, sino mundial. Pero precisamente como vimos en esos entornos difíciles, retadores, en tiempos de esas situaciones también digamos que aparecen oportunidades. Podríamos hablar de la frase cliché de que en tiempos de crisis unos lloran, otros venden pañuelos. Venezuela es un laboratorio precisamente donde si tú lanzas un producto, donde lanzas un servicio, y en Venezuela tiene éxito con todas las dificultades que representa, puedes fácilmente escalarlo al resto de Latinoamérica. Hay mercados que en algunos aspectos se parecen, como podría ser el mercado colombiano, el mercado chileno, el argentino, el mexicano, y en otros difieren. De hecho, Pocaterra de Vicua, que hacen ciudades inteligentes, lo mencionaba en una entrevista que le hacían en Alianza Emprendedora, que ellos siguen trabajando aquí en Venezuela, lanzan sus productos, usan Venezuela como laboratorio y luego lo escalan hacia afuera. Lo mismo dice también Gabriel Harting, un especialista en la parte de mercadeo, que Venezuela es un país ideal para usarlo como laboratorio, donde además tenemos unos costos muy bajos, unos costos de producción, de mano de obra, que son bajos y que nos hacen competitivos, de manera que para un emprendedor empezar en Venezuela, y no solo empezar, sino quedarse aquí en Venezuela y tener centradas sus operaciones aquí en Venezuela para trabajar hacia Latinoamérica o para, digamos que brindar soluciones para la misma Venezuela, es una gran oportunidad. La génesis de Quimera viene desde el punto de vista de la educación universitaria. De hecho, en las jornadas de investigación de la Facultad de Ingeniería de la UCB, en el año 2018, tuvimos la oportunidad de presentar una conferencia que precisamente hablaba del uso de la realidad aumentada en la educación universitaria, principalmente en ingeniería. Y paradójicamente hablamos de, bueno, Venezuela tiene una situación en la cual las universidades quizás carecen de tecnología, de herramientas, de equipos para poder formar a sus ingenieros. Precisamente por eso es que esta herramienta es poderosísima, porque con muy bajos recursos, con un teléfono celular inteligente, con una tableta que mucha gente tiene, podemos hacer que el estudiante de ingeniería, de medicina, de cualquier carrera, visualice una herramienta, una maquinaria, o incluso, por ejemplo, un estudiante de medicina puede ver un modelo anatómico sin necesidad de tener que disecar cadáveres o de tener modelos que está bastante complejo de conseguir. De una forma sencilla, poder capacitar y educar de una manera prácticamente inmersiva, interactiva, divertida, incluso para los chamos de las escuelas. Uno de los proyectos que Quimera tiene es precisamente la parte educativa en escuelas, y hay estudios de la Universidad de Yale que determinan que la formación con realidad aumentada alcanza aproximadamente el 85% comparado con ejecutar la actividad de una manera real. Joven venezolano, te invito a apostar por Venezuela. Venezuela es un país de oportunidades, lleno de éxitos, de muchas iniciativas de jóvenes que han tenido más éxito de lo que tú podrías creer. Por eso, Venezuela, tienes que apoyarla, emprende con tu proyecto que no te va a fallar.